Muy queridos hermanos, del Señor Jesús, muy queridos jóvenes, familia que les acompaña en esta celebración eucarística, elevamos a Dios nuestra acción de gracias por todo ese camino que sin duda el Santo Padre está realizando con la juventud de nuestra iglesia, la juventud del mundo, donde Él, no solamente con el poder de convocatoria, sino con la fuerza del Espíritu Santo, llama a los jóvenes para vivir una experiencia de encuentro con Dios. Y ciertamente el objetivo de arraigarse en Cristo y de crecer en la fe para estar firmes en ella es un objetivo fundamental en quien va en un proceso de crecimiento como lo es el joven. Todos necesitamos fortalecernos en la fe. Todos necesitamos de Dios. Y ciertamente miramos con esperanza a todos aquellos que en el escenario de nuestro mundo con tantos desafíos necesitamos poner los caminos para que ustedes realmente se vayan fortificando en su fe de tal manera que vaya creciendo con pasos firmes, que posibilite que nuestra iglesia también vaya creciendo y creciendo en el amor a Dios. Hoy al escuchar la palabra de Dios miramos los efectos de aquel hombre que le hace caso a Dios y sin duda de aquel que en un momento dado podemos decir le da la espalda. Y el ejemplo lo tenemos en la primera lectura cuando el rey Salomón, en un arranque de fe, le dice a Dios, le es decir, le dice: Señor, te pido solamente sabiduría, es decir, capacidad de escuchar. Literalmente el texto original nos dice: Señor, dame un corazón que escuche. Y esta es la oración que le pide el rey Salomón a Dios, en lugar de pedirle riquezas, que extienda su reino temporal. Y por haber pedido eso, Dios le da mucho más. Creo que la trascendencia de decirle a Dios en oración: dame un corazón que escuche, hace posible que nosotros abramos el corazón a lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, a dejar de hacer mi voluntad para acogerme con toda confianza a la voluntad de Dios, lo cual siempre resulta desafiante y nunca fácil. Hacer la voluntad de Dios con todas las consecuencias, es decir, escuchar lo que quiere Dios, pero no solamente oír lo que quiere Dios, sino obedecer aquello que Dios nos pide. Y esa es la consecuencia de tener un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Hoy creo que el testimonio de Salomón nos clarifica que cada uno de nosotros, en la medida que abramos nuestra disponibilidad a Dios, seguramente los frutos se van a presentar. Pero también miramos el reverso de la moneda cuando llegó un momento en que Salomón le dio la espalda a Dios. Y él llegó a ofrecer por aquel cúmulo de mujeres que tuvo sacrificios a diversos dioses. Y esto se llama idolatría. Y cuando la idolatría está presente en el corazón del hombre, hay una marginación de Dios en nuestra vida. Y de muchas maneras también nos puede suceder a nosotros, en circunstancias muy especiales, afectivas, equivocadas, que sucedió a Moisés. Sin embargo, creo que en la medida que nosotros nos confiemos en tantas cosas y dejemos de tener un punto de referencia a Dios, en esa medida tú y yo caemos en una idolatría tal
que queremos más las cosas, queremos más a alguien que a aquel que es el dueño de nuestra vida, que es el Señor. Por eso, hoy también la invitación de Jesús es a valorar lo que es Dios. ¿Y quién es Dios? Tomando el reino que Él nos propone como sinónimo de Cristo. El reino de Dios se parece a un tesoro que estaba escondido y que casualmente alguien, por las circunstancias y las vueltas que da la vida, Él escarba en un determinado lugar. Y se da cuenta que en ese lugar y en esa propiedad que ningún valor tenía para él, está un gran tesoro. Y lo que hace es deshacerse de todos los bienes, muchos o pocos que tenga, de tal modo que ahora puede ir a comprar aquel crédito para hacerse del tesoro. Y así lo hace. Es capaz de deshacerse de todo para adquirir aquello que realmente para él tenía un gran valor y que era considerado como un gran tesoro. Sin duda la comparación la hace Jesús en referencia al gran tesoro que desde la fe el ser humano, los creyentes, puede tener. Y ese tesoro es el Señor. Ese tesoro es Cristo. Y ciertamente aparece de nuevo cuenta el desafío demasiado de mí mismo para llenarme de aquello que realmente vale la pena. Es decir, llenarme de Dios, llenarme de su palabra, abastecerme de su voluntad, de tal manera que mi vida vaya dando los pasos, no según mi proyecto, sino según el plan de Dios. Aquí cabe considerar también aquellas palabras del Señor: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo les invito a pensar a través de la palabra: ¿dónde está nuestro tesoro? ¿O qué es lo que consideramos más valioso para nosotros? De tal manera que eso sea lo más importante para mí. ¿Acaso es Dios? ¿O acaso son cosas e incluso personas? Creo que en el centro de la vida del hombre y de la mujer que ama a Dios tendrá que estar como tesoro único, y desde ahí poder amar las cosas, las personas y los mismos acontecimientos, aunque a veces los veamos con un matiz negativo. Desde el amor de Dios la vida se transforma. Y todavía más cuando realmente albergamos el tesoro de Dios en el corazón, no nos quedaremos nunca con él. Si no queremos que otros compartan la felicidad que proporciona el poder tener lo que más vale, que es la gracia de Dios. De nueva cuenta, el interrogante: ¿qué es lo que vale para ti? ¿Qué es lo valioso? Porque cuando tenemos a Dios en el corazón, no podemos especular con valores tan firmes que desde nuestra fe y también desde nuestra vida moral, también desde nuestra vida de valores permanentes, hemos considerado siempre el valor de la vida, como la dignidad de la persona humana, como el valor de la paz. Y creo que desde el amor de Dios en nuestro corazón, todo eso se clarifica, de tal manera que podamos decir: mi tesoro es el Señor. Crecer firmes en la vida, como lo pide el apóstol, y ahora lo ha tomado la Jornada Mundial de la Juventud, significa crecer en Cristo, tener a Cristo como nuestro único tesoro, nuestro punto de referencia que va transformando la vida de tu corazón, de tu persona, de tu familia y también desde la sociedad. Todo se puede transformar solo en el amor. Es decir, todo se puede transformar en Dios. Jóvenes que en esta misa de Dios, el Señor les siga abriendo siempre el corazón para tener la disponibilidad de decirle, como Salomón, cuando con todo el deseo de hacer la voluntad le pidió un corazón que se
que desde esa oración ustedes vivan este acontecimiento de iglesia que haga posible que renovados en la fe y firmes en la fe, ustedes regresen a Querétaro a expandir el mensaje de Jesús a otros jóvenes, a anunciar la buena noticia del Evangelio que sin duda en todo momento estará presente en esta jornada de reflexión, de convivencia, de fraternidad y de fortalecimiento de su fe. Que regresen firmes en la vida para que nos ayuden en nuestra iglesia diocesana de Querétaro a difundir el Evangelio. Nos estaremos nosotros esperando con gran sabiendo que en nuestra diócesis queremos generar un escenario de esperanza donde todos anunciemos la palabra de Dios y salgamos a los hogares y a los lugares más alejados a hablar de Dios. No tiene sentido la experiencia de Dios si no se vive en un proceso permanente de legítima conversión. No tendría sentido que digamos que hemos vivido un encuentro con Dios si no buscamos ser discípulos de Cristo. No tendría un sentido legítimo de que hemos vivido un encuentro con Cristo si no queremos vivir en unión con los demás. Y no tendría sentido todavía más decir que amo a Cristo y que lo he encontrado si no lo comparto con los demás, para que los otros sean tan felices como yo soy con Cristo en el corazón. El camino de la misión es la solución de Jesús en el Evangelio. Vaya y para eso tenemos que dar pasos con la fuerza del Espíritu Santo y abrir las puertas, como lo pedía el Papa Juan Pablo II, de triunfar y sin miedo, como lo hizo Santiago, como lo hizo el resto de los discípulos después de Pentecostés, de tal manera que con valentía aceptemos el reto de ir a los ambientes más difíciles a hablar de Dios. No son tiempos para encerrarnos, no son tiempos para cruzarnos de brazos jóvenes, son tiempos para que fortalecidos en la fe podamos decir que todo lo podemos en Cristo. No son tiempos para que nuestra iglesia esté enclaustrada aquí en los templos, son tiempos para que desde el alimento que nos da la proclamación de la palabra de Dios y la centralidad de nuestra fe en la Eucaristía, que es el alimento del creyente cristiano, nos ayuda a ponernos en vida, de tal manera que nuestra iglesia tenga siempre ese movimiento como fruto de la presencia del Espíritu Santo, que ya está en ella desde nuestro bautismo. De ahí se genera la gran responsabilidad que tenemos todos de no esconder el tesoro que es Cristo y que luchamos por vivir de manera permanente como una experiencia que nos hace felices. Dios les ayude y que nuestras oraciones que les acompañen les fortalezcan en este camino para que regresen a revitalizar en la misión permanente nuestra comunidad cristiana de Querétaro. María, nuestra Madre, su intercesión les acompañe siempre y también les ayude a amar más a su Hijo Jesucristo, para que juntos crezcamos firmes en la fe y el Señor. Que así sea. Venga uno de los jóvenes que va a ir. Si van a estar aquí algo. Yo creo que a todos nos interesa que va a ganar. ¿O no? Pues ya saben, yo sé poquito, pero vino, allá
viaje hasta España. A ver, ¿tienes cuánto? Buenas tardes, pues vamos a tener un encuentro con Dios, con todos nuestros hermanos. Esta jornada va a ser en Madrid, España, a partir del día 11 de agosto, y pues también para los jóvenes de nuestra fe. Te veo muy emocionado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más te causa emoción allí a Madrid? Pues tener ese encuentro con otras personas y saber que también allá está Dios en cada uno de ellos, a ver sus rostros llenos de Dios, y pues también está lleno de nuestra fe, amor a su Padre. ¿Y cuál es el reto? Eso que gusta más, una conversación, que sea una oportunidad de crecer en el Señor, y para eso hay que convertirse, es decir, es convertirse a propósito. Sí, como tener un cambio en tu vida, pero como, no sé, o sea, como de una idea a otra. Sale, un cambio, o sea que los jóvenes necesitan cambiar, tú necesitas cambiar. Sí, no sabes cómo, ¿verdad? Todos necesitamos estar en un proceso de conversión permanente, y Él es el que te puede dar esa fuerza para cambiar como joven. Pues el Espíritu Santo y obviamente Jesucristo. El Espíritu Santo. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, yo creo que sí es cierto. Si es cierto, uno decía un joven, Dios me cambió y me alejó de los vicios y me alejó de matar. O sea que sí hay cosas en el corazón del hombre. Me alejó de robar. No es el caso de ustedes, pero ¿por qué y para qué es necesario cambiar? Pues para llegar a la santidad, para convivir de una manera correcta con nosotros. Bueno, eso cala, llegar a la santidad. El Papa Juan Pablo II ubicaba como una prioridad en la vida pastoral, es decir, en lo que hacemos en la iglesia, la santidad. La santidad en primer lugar. Porque en la medida que nuestro corazón se abra a Dios, lógicamente nuestra vida tiene que ser diversa. ¿Tus compañeros crees que necesitan cambiar esos jóvenes que están aquí? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. O sea, no es cierto, pero creo que todos siempre tenemos como eso de seguir creciendo como personas, nunca llegamos perfectos, pues sí. ¿Qué le entendiste de lo que yo dije ahorita, de lo que dije? Pues entendí que tenemos que ser misioneros, porque tenemos que compartir ese amor que Cristo tiene con nosotros, porque hay muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de conocerlo como nosotros. No, la verdad, los jóvenes son admirables, los felicito de veras, veo que tienen idea clara a qué van y tengan la seguridad que nuestras oraciones nos van a acompañar, estaremos con ustedes, pero tengan la seguridad, porque ya tengo la lista de los 86 que van, que al regreso nos van a ayudar como misioneros y misioneras, ¿sí? ¿O no? ¿Ustedes saben qué hora es? La hora de evangelizar. Diles, mi amigo, ¿qué hora es? La hora de evangelizar. ¿Ya aprendieron? ¿Qué hora es? Da la casualidad que es la hora de evangelizar. Y evangelizar significa llevar buenas noticias a los hermanos. Por eso esperemos que nos traigan muchas buenas noticias para compartirlas y que el Señor les bendiga. Y esta fundamentalmente en la víspera del apóstol Santiago, que quiere decir
¿Sale? Que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie.